de esta historia, para la cual es conocida por todos nosotros, el cual es el Hijo Pródigo. Y en el cual, ¿verdad?, nosotros la encontramos en el relato de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 hasta el versículo 32. Esta enseñanza pues nos proporciona una gran enseñanza en cuanto al amor y en cuanto a la misericordia. Y vamos viendo de que muchas veces hay hermanos que se han retirado de la iglesia y muchas veces dicen, es que hermano, yo soy el hijo pródigo. Es muy bien y es buena esta observación, pero vamos a ver más adelante de cómo esta observación que se relaciona con este hermano, pues la debemos de reconocer o relacionar con lo que se nos dice en esta historia. Si vamos en el capítulo 15, las dos historias anteriores que hablan acerca de la oveja perdida y de la moneda perdida, obviamente, ¿verdad?, hace énfasis a lo que tiene que ver al amor, a lo que tiene que ver acerca de la misericordia. Y la historia que encontramos aquí acerca del hijo pródigo es también una enseñanza que nos habla acerca del arrepentimiento sincero, donde este hijo pródigo reconoce su situación. Y no solamente reconoce su situación, sino que hace algo. Y es algo en el cual, pues al final de la lección, pues vamos a ver qué es lo que este hijo pródigo nos enseña. Y no solamente podemos aprender de lo que sería del hijo menor, de las valiosas lecciones que podemos encontrar, sino que también podemos encontrar lecciones valiosas con el hijo mayor, que también serán de gran aplicación para nosotros. Pero esto ya será una segunda parte. Consideremos entonces lo que se nos dice de esta historia. El primer énfasis que quisiera mostrarle es al momento de salir. El versículo nos menciona en el versículo 15 al versículo 32 o en el versículo 32, En primera instancia se nos habla acerca de un hombre que tenía dos hijos. Aquí Jesús comienza a introducir el relato y comienza a mencionar acerca de ello. Hay dos hijos. Y mire el versículo 12. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y vemos entonces que la petición del hijo menor hacia el padre es algo en el cual que está fuera de lugar. Y decimos que es algo que está fuera de lugar porque nunca se da en herencia a los hijos en vida. Obviamente, ¿verdad?, lo que hace el padre es que es cuidadoso, pues deja su testamento. Y una vez, ¿verdad?, de que el padre muere, pues entra en validez el testamento. Por ende, entonces, lo que está pidiendo el hijo menor no es algo común. Y mire lo que hace el padre: y les repartió sus bienes. Vemos entonces que el padre cede a la petición del hijo. Y aquí, en la costumbre oriental, el momento de repartir las herencias era lo siguiente: el hermano mayor se llevaba el 2/3 de la heredad y el hijo menor se llevaba 1/3 de la heredad. No es como la costumbre que se tiene hoy en día, ¿verdad?, de repartir herencias. Si la hay, si hay dos hijos, bueno, el 50% para cada uno. Aquí, en esta costumbre era así: el hijo mayor se llevaba el 2/3. Es decir, ¿verdad?, que si hubiese un tercer hijo o un cuarto, ese 1/3 pues iba a repartirse entre los hijos que estuviesen por debajo del hijo mayor, entre 2 o 3. En este caso se nos habla de 2, por ende entonces este hijo se llevó el 1/3 de la heredad. Versículo 13: no muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo de manera perdida. El versículo entonces nos menciona lo siguiente: adquirió la parte que le correspondería. Luego dice juntándolo todo. Imaginémonos entonces que las herencias en este lugar posiblemente no era dinero. Posiblemente era la herencia en este lugar, lo que le correspondía, a lo mejor era yunta de bueyes, ovejas y cosas así por el estilo.
lo que este hombre tuvo que hacer es, juntándolo todo, es poderlo vender, juntar el dinero y poder salir del lugar donde estaba. Pero notas también lo que este hombre está haciendo. Este hombre está dejando la comodidad de su hogar. Y no solamente comodidad, sino que está dejando la protección que había en ese hogar. Entonces miren lo que está haciendo. Está juntando el dinero, sale de su casa, de la protección, de la comodidad, de todo aquello que significaba estar en su casa. Y miren el que dice el versículo 14. Bueno, no solamente el 14, sino que dice el versículo 13, partió a un país lejano. Noten entonces que este hombre está saliendo de su casa, sale, ¿verdad?, como un príncipe, sale con todas las posesiones que tiene, va hacia un país lejano, y en este país lejano, ¿cómo se está presentando? Como una persona pudiente, como una persona, ¿verdad?, que tiene dinero, como una persona, ¿verdad?, que se expresa o se presenta como un príncipe. Y ahí en ese lugar, ¿qué dice? Comenzó a malgastarlo. Es decir, vivió ahí de manera desenfrenada y derrochó su herencia. Y aquí vemos entonces que una vida dedicada a la pereza, una vida dedicada al placer, trae como consecuencia, pues, malgastar la herencia, que es lo que vemos en el versículo. Malgasta la herencia porque está viviendo de una manera perdida. Y muchas veces es lo que Salomón menciona en el asunto del juego de la riqueza. De ahí había una situación, ¿verdad?, que el padre dejaba su herencia a sus hijos y Salomón decía, no sabe el trato o el manejo que dará a esa herencia. Puede hacer, dice, que la maneje de una manera sabia, pero puede hacer que la maneje como el hijo pródigo en este momento, que la estaba viviendo de una manera desenfrenada. Entonces vemos que una vida dedicada a la pereza, una vida dedicada al desenfreno, pues trae como producto el pecado, la vergüenza. ¿Por qué digo vergüenza? Mire el versículo 14. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. En los versículos anteriores dice, llegó a este país lejano, se mostró, ¿verdad?, con banquete, se mostró, ¿verdad?, como una persona que tenía dinero, que era pudiente, que hacía banquete con esplendidez, pero ahora dice que lo había gastado todo. Llega el momento en el cual dice, pasa necesidad. Y aquí, ¿verdad?, podemos decir de que comienza a pasar vergüenza. Vergüenza en el sentido, ¿verdad?, que el día anterior que hacía banquete, pero ahora que tiene hambre. Y allí, ¿verdad?, suena el asunto de la vergüenza, porque posiblemente habían amigos. Y estos amigos, ¿verdad?, llegaron cuando él ofrecía banquete, pero ahora que tiene necesidad, que no hay ningún amigo. Y miren el versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Aquí vemos, cuando tenía riquezas, cuando tenía ese punto en el cual había para invitar a todos, posiblemente, ¿verdad?, había más de un amigo. Posiblemente había alguien que lo lisonjeaba diciéndole, eres mi amigo. Y ahora, ¿verdad?, que está pasando necesidad, en el versículo 15, va a ese posible ciudadano que en las noches anteriores le pudo haber dicho, eres mi amigo. Pero ahora, ¿qué vemos? No hay ningún amigo. Por eso es muy cierto lo que Salomón dice, ¿verdad?, que los verdaderos amigos suelen contarse con los dedos de la mano. Porque ese amigo está en los momentos de austeridad, en los momentos en el cual estamos bien, pero en los momentos, ¿verdad?, en el cual estamos en una situación terrible. Y el versículo 16 dice, y el versículo 15 al finalizar, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos.
Aunque el versículo 15, ¿verdad?, no nos dice exactamente con qué intención llegó a buscarle, en el sentido de posiblemente de pedirle algo, de pedirle prestado, o no nos dice, ¿verdad? Simplemente fue a este conciudadano. Y vemos entonces de que le mandó a cuidar cerdos, le dio un trabajo. Posiblemente este hombre, imaginémonos, el hombre en su casa, posiblemente no hacía ninguna actividad, porque dice que estando en la comodidad de su casa, dice, estaba bien, tenía la protección de su casa, su padre, sus criados que estaban allí. Y ahora dice, le mandan a cuidar cerdos. Imaginémonos entonces que este hombre posiblemente iba a cuidar un animal que era inmundo. Un animal, ¿verdad?, que para los judíos no se le permitía comer de él. Pero vemos que a este hombre, pues, estaba cuidando un animal que era inmundo. Imagínense, vergüenza en el sentido, ¿verdad?, de que no tenía para comer. Y llega aún más a fondo en el sentido de que está cuidando animales, para ellos era inmundo. Animales, ¿verdad?, de que no era permitido comerlo bajo la ley o el Levítico que encontramos, ¿verdad?, que esta era una clase de animales que no se debía de comer. Y miren lo que dice el versículo 16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba nada. Vemos entonces que está cayendo más abajo. Primero va a buscar ayuda. Posiblemente quería dinero, pero le dieron trabajo. El trabajo que le dieron era de cuidar animales inmundos, eran los cerdos. Y aún el hombre sigue bajando aún más. Porque ¿qué quería hacer ahí en el versículo 16? Este hombre todavía tenía hambre. No le habían dado de comer. Le dieron trabajo, sí. Pero ahora aquí dice, deseaba comer lo que estaban comiendo los cerdos. Imagínense. Las algarrobas que se menciona aquí es una especie de vaina de color café, que lo que hacían, hermanos, era cocerlo o sancocharlo. Y una vez sancochado, pues se lo daban a los cerdos. Entonces imaginémonos, él no quería comer juntamente de lo que estaban ahí, de lo que se ponía en la canoa para comer los cerdos. No, él quería comer del alimento que estaban preparando para los cerdos, que es muy diferente. Por ejemplo, mi abuelita le gustaba criar cerdos. Y los cerdos, ¿verdad?, pues eran así, me acuerdo, eran grandes y gordos. Y lo que lo hacía, ¿verdad?, para alimentarlos ponía a cocer sorgo. Y una vez que recién estaba cocido el sorgo, eso olía muy bien, hermano. Y nosotros como niños, ¿verdad?, pues llegábamos a la olla, agarrábamos y comíamos. Eso no era mal porque era sorgo. Entonces me imagino a este hombre que recién estaban hechas las algarrobas, quería, ¿verdad?, comer de allí. Pero me imagino que la vergüenza le decía no. Pero en su necesidad, que quería comer de lo que estaban haciendo para los cerdos. Entonces vemos que este hombre está cayendo más y más bajo. Y miren esta porción que encontramos desde el 17 hasta el 20, en el cual lo he titulado "Y volviendo en sí". ¿Qué nos quiere decir esta porción? ¿Realmente estaba loco este hombre como para volver en sí? Miremos a ver qué nos dice. El versículo 17 dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Imagínense, está comparándose ¿con quién? Con los jornaleros que había en la casa de su padre. Y dice: he aquí yo soy jornalero como los jornaleros de la casa de mi padre. Punto. Y la siguiente comparación que hace, ¿cuál es?
Los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra. Y el versículo que dice, pero aquí yo perezco de hambre. Y miren, verdad, que se está comparando no en la posición del hijo mayor, se está comparando con los jornaleros que habían en su casa. Ellos son jornaleros, yo también soy jornalero. Ellos tienen abundancia de pan y dice, y yo aquí perezco hambre. Es decir, que aún en medio de su jornada, en medio de que estaba trabajando, aún no le habían dado de comer. Seguía padeciendo hambre. Y miren, verdad, la comparación que está haciendo es volviendo en sí, es decir, está recapacitando. Y la parte que le permite recapacitar, hermano, es su situación actual. Y en su situación actual reconoce dónde está. Y miren lo que dice el versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Imagínense, en el versículo anterior reconoce su situación, reconoce que ha caído bajo, reconoce, verdad, de que en el pedestal en que estaba, está muy bajo, está por el suelo, está en el fondo. Y luego, verdad, dice, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Imagínense, este hombre está ahí en medio de los cerros, verdad, como queriendo agarrar para comer, y toma una resolución. Me levantaré, iré donde mi padre. Imagínense, este hombre dice, iré donde mi padre, pero eso, ¿qué le pone a pensar? Una vergüenza, porque le pidió a su padre diciéndole, dame la herencia. El padre se la dio. ¿Y cómo va a llegar este hijo ante su padre? Completamente en la quiebra. Y no solamente en la quiebra financiera, sino una quiebra emocional, porque salió bien vestido. ¿Y cómo estará ahorita? Posiblemente, hermano, tuvo que vender toda su ropa para poder alimentarse antes de pedir ayuda al ciudadano. Posiblemente, ¿verdad?, estaba con la ropa más vieja, la que no pudo vender, la que no pudo, ¿verdad?, poderla vender. Se quedó con esa. Es como, no sé si ustedes han visto, ¿verdad?, las personas que caen en el vicio de la droga, ¿verdad?, que es más fuerte. Comienzan a vender sus cosas y llegan a lo más último, ¿verdad?, de vender sus pantalones. Luego, ¿verdad?, se quedan en short porque ya no pueden venderlo. Obviamente tampoco los interiores, ¿verdad?, los puede vender, así que se quedará con ellos. Este hombre llegó así, está con la ropa más andrajosa, con la ropa más vieja. Entonces este hombre se pone a pensar, si voy a donde mi padre, yo le pedí el dinero, salí con la mejor ropa, pero estoy llegando con cero dinero, estoy llegando desnudo, por así decirlo. Pero este hombre tomó esa decisión. Y a veces, hermanos, tomar esa decisión es muy fuerte, en el sentido, ¿verdad?, de que a veces hay personas que lo piensan, pero no se levantan. Y miren lo que dice el versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado hijo suyo, hazme como uno de tus jornaleros. Esa era la proposición que había dicho, ¿verdad? Le iré donde mi padre, diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque realmente, ¿verdad?, cuando ya le da la herencia, pues algo en el cual, pues, ya ese estatus de hijo lo perdió porque pidió algo por el cual no era lo recomendable según las costumbres, sino que quiere llegar a donde su padre. ¿Con qué condición? No restituirle, que le restituya como su hijo, no para restituirle como si fuera el hijo adoptivo, el bastardo, el que está ahí, no como que fuese alguien, ¿verdad?, supervisor de los trabajadores, no, sino que le dice, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque ya había comparado, ¿verdad?, que los jornaleros en la casa de su padre tenían comida, tenían sustento. Verso 20. Levantándose, fue a su padre. Y esto es algo impactante,
Impactante, ¿verdad? Porque se imaginan ustedes la vergüenza de llegar donde su padre. Y miren que él había tomado la decisión, había llegado a fondo y en el fondo dijo, reaccionó y dijo, iré donde mi padre, le pediré perdón, que me haga como uno de mis jornaleros. Lo pensó, lo que iba a decir, y en el versículo 20, ¿qué vemos? Se levanta y fue de su padre. Y miren la otra porción que nosotros encontramos del versículo 20 al versículo 24 es, su padre lo estaba esperando. Y miren lo que dice el versículo 20. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y esto es muy loable, porque tenía un padre que era misericordioso, un padre, ¿verdad?, que aunque lo estaba esperando. Imagínense muchas veces los que tienen perritos, lo primero que hacen, ¿verdad?, es salir con el perrito hacia afuera para que hagan sus necesidades. Este hombre, si tenía perrito, lo primero que hacía era, dejaba el perro que se hiciera ahí, iba al portón para saber si su hijo venía. Se iba a la piedra más grande y decía así. A veces lo miraba todos los días. Pero llegó un día en el cual, cuando fue a la mañana siguiente, cuando lo vio de lejos, se parece a mi hijo. ¿Será o no será? No se puso a dudarlo, porque muchas veces los padres reconocen a su hijo, ¿verdad?, de lejos. Y el versículo 20 dice, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínense, le reconoce, va, se echa entre su cuello y le besa. ¿Cómo responde el hijo? Verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Verso 22, pero el padre dijo a su siervo, pregunta, ¿qué era lo que había dicho que iba a decir el hijo? En el versículo 18, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le diré, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Esa fue toda la expresión que pensó. Y en el versículo 20, ¿qué dice? Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y la otra parte, ¿qué? ¿Se le olvidó? ¿Cambió de opinión? No, hermano. El hijo la iba a decir, pero el padre, una vez que escuchó que ya no quería ser digno del llamado a su hijo, ¿qué? Lo siguió abrazando, tanto así, verá, que dice el versículo 22, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale un anillo en su mano y sandalia en los pies. Lo que quería escuchar ya lo escuchó, ¿verdad? Pidió perdón. Le dijo, ¿verdad?, que ya no quisiera ser su hijo, que no lo ponga en esa posición. Y vemos entonces que el padre le dijo a su siervo, traigan el mejor vestido y vístalo. Póngale un anillo en su mano y sandalia en sus pies. ¿Cómo iba este hombre? Andrajoso. Iba descalzo, porque le está diciendo, pongan el mejor vestido. Póngale un anillo, ¿verdad?, para restituirle una posición. No nos dice, ¿verdad?, qué posición, pero el hecho de ponerle el anillo es para indicar una posición dentro de su hogar. Y luego dice, y sandalia en sus pies. Verso 23, traigan el mejor becerro engordado, mátenlo, comamos y regocijémonos. Y dice el versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y se ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un hermano decía, ¿verdad?, en esta enseñanza, y él decía, ¿quién es el que salió perdiendo en esta relación? O en esta historia, decía. Y una niña respondió, el becerro gordo. Porque el becerro gordo lo mataron.
El asunto es, el hermano quería mencionar que el que salió sufriendo y llorando fue el hijo mayor, pero ya será otra historia. Aquí, ¿verdad? La parte importante es que el padre lo estaba esperando, misericordioso, compasivo, y sobre todo, amados hermanos, le restituye en una posición sumamente loable. Y la más importante, ¿verdad?, que debemos de considerar es que había muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y había sido hallado. Y ese es el fin en el regocijo del padre con el hijo. Y esa es una historia que muchas veces se repite en las familias, ¿verdad? Cuando el hijo se va, ansían que el hijo regrese. Y esta es una historia feliz, ¿verdad? Digámosle así, porque hay un reencuentro. Sabemos, ¿verdad?, lo que pasa en esta historia. Consideremos las lecciones, hermanos, de esta lección. Primero, la primera lección que podemos aprender es que todo pecado que nosotros cometamos siempre tendrá una consecuencia. En el caso del hijo pródigo, aprendió que su pecado tenía consecuencias. ¿Y cuál fue el pecado? La pereza, que fue un estudio que nuestro hermano Freddy nos enseñó. Porque tenía dinero, tenía capital, podía invertirlo, como la parábola de los talentos, ¿verdad? El que tenía 5 lo produjo para otros 5. Pero este hombre se dedicó a la pereza, se dedicó, ¿verdad?, a vivir de lo que tenía, ¿verdad, hermano?, a derrochar su dinero de la glotonería. Y vemos entonces que sus consecuencias, ¿cuáles fueron? Memorias amargas. Llegó al lugar con dinero y salió completamente pobre. Posiblemente compró una casa, la vendió y ahora, ¿verdad?, que andaba buscando quién le da de comer. La vergüenza, el remordimiento. Imagínense, no nos dice, ¿verdad?, la cantidad de dinero, pero perdió el dinero. Eso era un remordimiento que tenía en su mente, en el sentido de que su padre le dio un dinero y él lo desperdició, sabiendo que iba a regresar a su casa y que pues eso le iba a ser un remordimiento en el sentido, ¿verdad?, de que su padre le iba a reclamar. Pero vemos, hermanos, que la historia no le reclama, simplemente, ¿verdad?, le restituye. Es algo en el cual este hijo aprendió. Y así, igual manera, para nosotros. A veces nosotros, cuando nos encontramos fuera de Cartagena, digamos así, para ubicarnos localmente, nosotros decimos, bueno, el hermano Freddy no nos ve, así que podemos pecar. Pero hay algo. El pecado, hermano, trae consecuencias. Y más importante, hermano, es que pecamos contra Dios. Y es la parte en la cual debemos de considerar, que es la segunda lección que nosotros vemos aquí. Que además de la consecuencia, cuando nosotros pecamos contra Dios. ¿Se recuerdan la anécdota de José, que es la cita de Génesis 39:9, en el cual le dice José, ¿cómo yo haría este grande mal? Y pecaría contra Dios. Es decir, que José, cuando la mujer de Potifar se le ofreció ahí, él no dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi amo? No. Él reconoció que el pecado es ante Dios. Así que, amados hermanos, cuando pensemos esa lógica de que no me ve el hermano Freddy, pensemos, hermanos, de que pecamos contra Dios. Y lo más importante, las consecuencias que el pecado trae es sumamente fuerte y nos va a perseguir. Por ejemplo, el hijo o el joven, ¿verdad?, que se llega a la joven, que se deja llevar por el desenfreno, ¿verdad?, de la pasión, trae el embarazo, y ese embarazo que no se puede borrar. Aparece a los 9 meses, ¿verdad?, un niñito. Y si la cosa se complica, ¿verdad?, la ley que le obliga a la manutención hasta los 18 años, para ponerlo de manera legal y que sea transparente. Entonces vemos que la consecuencia de esa noche de pasión, ¿qué fue?
se le recordó por 9 meses de embarazo y 18 años, ¿verdad?, que la ley le obligaba a la manutención. Entonces vemos que, pensemos en eso, hermano, pecamos contra Dios y las consecuencias. Y la tercera lección, ¿verdad?, que podemos aprender, hermano, ahí es lo que decía al inicio, ¿verdad?, que muchos reaccionan y dicen, no, hermano, es que yo soy el hijo pródigo, yo soy en la iglesia, yo soy la oveja negra. Sí, el hijo pródigo hizo algo más. Reconoció su situación y ¿qué más hizo? Se levantó y fue donde el Padre. Así de igual manera para nosotros. Pensemos y digámosles que así como el hijo pródigo lo pensó y fue, a él le falta algo más. Reconoce que es igual al hijo pródigo, pero le falta que vaya a la iglesia. Y es la parte en la cual le podemos decir. La cuarta lección que podemos aprender es, y decirle a ese hermano que dice que es como el hijo pródigo, que tenemos un Padre misericordioso, un Padre que es movido a compasión cuando nos ve que estamos ahí en el portón, ¿verdad? Para ponerlo así trágico. Dios está ahí pendiente, ¿verdad? Y dice, bueno, nos ve, ¿verdad?, cuando salimos de la casa. Nos ve, ¿verdad?, cuando tomamos el Transcaribe. Nos ve, ¿verdad?, cuando tomamos el taxi. Nos dice, aunque Dios ya lo sabe, ¿verdad?, de antemano es omnisciente. Cuando le decimos al taxi, llévanos al milagro. Está ahí pendiente, siguiéndonos, protegiendo. Y cuando estamos ahí en la puerta, el Padre se mueve, nos recibe y nos acoge, ¿verdad?, como la historia del hijo pródigo. Y a veces, hermano, quisiera dar un tip para la siguiente lección. Muchas veces nosotros reaccionamos como el hermano mayor, quejándonos. ¿Y de qué manera nos quejamos? El hermano viene con lágrimas de cocodrilo. ¿Quién le cree? Pero anteriormente, ¿qué vemos? El Padre pendiente en toda la ruta, y cuando está ahí, va y le acoge, le recibe en compasión y misericordiosa. Que el Señor, hermanos, les bendiga y les guarde.